Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda Corintios, capítulo 7. Hoy día va a salir puros números. Va a salir primera de Tesalonicenses, va a salir primera de Pedro, primera de Timoteo, puros números. Y entonces, 2 Corintios 7:1. Amén. Si la han encontrado y se puede poner en pie. Y damos lectura a la palabra del Señor. Amén. En el nombre de Cristo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Padre Santo, bendito Dios, ha sido leída su palabra, Señor. Y en el nombre de Jesús quiero pedir su bendición sobre nuestras vidas. Quiero pedir, Dios mío santo, que nos hables, por favor, mi Dios. Que esta palabra, Dios mío, pueda edificarnos, exhortarnos, si es necesario reprendernos, Señor. Pero que haga lo que tenga que hacer en cada uno de los que estamos acá, Señor. Cada uno tiene su propia necesidad de conocerte, su propia necesidad en su vida, Dios mío. Cada uno tiene, Dios mío, una dificultad que tratar. Y Dios, tú eres tan dadivoso, tú eres tan bueno, Señor, que las aves del cielo tienen su comida diaria. Señor Santo, tienen guarida los animales incluso más dañinos, Padre, para el ser humano. Aún así tienen su guarida, Padre, porque tú les das cada día a cada uno la necesidad que tiene. Por tanto, Dios mío, te ruego en el nombre de Jesús, suple nuestras necesidades con tu palabra, Señor, para que cada uno sea edificado conforme a su propia necesidad. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús y pedimos la inquietud de los pequeños, Señor, que no sean motivo de distracción en nadie, que tu Espíritu Santo los someta y ellos mismos sean sometidos a la potencia poderosa de tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús y bendecimos tu santo nombre. Amén y amén. Gloria a ti, mi Dios santo, eres Dios. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, para muchos es sabido que prácticamente toda la iglesia lo sabe, que los varones fuimos a un retiro hace poco y fue una hermosa bendición. Si bien el retiro anterior fue muy bendecido, fue muy hermoso, este segundo retiro fue aún más hermoso. Amén. Gloria a Dios. Porque nos está dando victoria. El Señor nos está mostrando que cuando lo buscamos, Él nos fortalece, nos ayuda, nos potencia y nos ayuda a ver su gracia. Es demasiado maravilloso lo que el Señor ha hecho con nosotros, a pesar de, como le digo, no es porque sea el retiro de varones, nada, sino es porque fue muy especial en su momento y posteriores hemos visto la gracia de Dios. Entonces, agradecido por eso. Y por lo mismo, como los hermanos lo hemos comentado, hemos conversado con los hermanos, con algunos, han comentado que han crecido en estos días, que les ha servido para potenciar su vida espiritual. Les ha servido muchísimo. Queremos dar un tema que es, a mi juicio, muy ad hoc a esa situación, respecto del crecimiento. Cuando una persona crece en el Evangelio, llega un momento en que empieza a practicar
la santidad. Hablar de santidad es un tema difícil porque generalmente uno, cuando se habla de santidad, yo evité mucho tiempo dar este tema. No este en especial, sino hablar de la santidad. Porque yo mismo no me sentía apto. Y no es que ahora me sienta santo para dar el tema, no para nada, pero sí al menos hay una intención de buscar a Dios, de buscarle en santidad. Gloria a Dios. Ese deseo está. Lo que antes estaba, pero no había ¿cómo se puede decir? Uno no daba el paso. Es como cuando uno dice voy a hacer la dieta y sigue comiendo igual. Entonces dice ya, y que lo decida hacer, ya a lo mejor no tengo la dieta, pero voy a dejar la bebida, voy a dejar el azúcar, no sé. Y empieza por algo. Una cosa así estamos, en ese proceso. Entonces, este tema justamente me llamó mucho la atención porque va a ayudarnos a poder enfocar aún mejor nuestro propósito, sobre todo en los varones, sobre todo los que han ejercitado y pudieron ir al retiro. Es para todos, por supuesto, el tema va a ser aplicable a todos, pero sobre todo los varones que están en esa búsqueda. Así que le damos gracias a Dios por eso. Dice el texto: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, debido a las promesas que hay, dice, entonces limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y la pregunta es, ¿qué promesas? Para poder entender a qué promesas se refiere, uno tiene que ver el versículo anterior. Unos versículos antes, pero el versículo justamente anterior a este, que es el 18 del capítulo 6, da respuesta como en su esencia. Dice la palabra: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando termina esa frase, dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí es donde viene lo demás. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, debido a esa promesa que el Señor dice, los que busquen la santidad, eso está diciendo, los que busquen la santidad, yo los voy a tratar como hijos. No habla aquí de salvación, porque si una persona no busca la santidad, no por eso pierde la salvación. Porque recuerde que la salvación a usted se le dio cuando estaba sumido en pecado. De modo que su condición anterior, si pongamos en el peor de los casos, si ahora tu condición fuera mala, bueno, su condición anterior, antes de ser salvo, era peor, porque no tenía a Cristo. De modo que ahora con Cristo su condición, aunque sea mala, es mejor que la que tenía antes de ser salvo. Y Dios le salvó, obvio, cuando usted no era salvo. De modo que su condición anterior, sí o sí, era peor que la peor condición que haya tenido siendo salvo. Entonces, dice la Escritura, y vuelvo a reiterar, Dios dice, el que se cuida. No quiero leer el contexto anterior porque la palabra lamentablemente esta vez es más larga de lo habitual, pero vamos a tratar de hacerla concisa. Pero habla el Señor de que se cuide de hacer ciertas cosas, no haya yugo desigual, porque vosotros sois el templo de Dios, lo dice anterior. Entonces está hablando siempre de la unión con Dios. Y dice, y si se cuidan, si se mantienen en esta situación, yo los trataré como hijos. Es una condición especial dentro de la salvación. Porque si bien el Padre a todos los que salva, los trata como hijos, aquí hay una condición especial. Y seré para vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, la santidad se manifiesta de dos formas. Una es la santidad imputada, o sea, que Dios le imputa santidad a usted. ¿Qué es imputar? Es entregarle a usted algo que usted ni siquiera busca o no puede encontrar. Que Dios le da, por decirlo así, como una especie de título. Por ejemplo, cuando hablan del imputado, es porque se le está haciendo acreedor de cierto cargo, justamente. Se le está diciendo, este es el imputado por X robo. Bueno, se le está diciendo ladrón. Amén. Solamente que falta corroborarlo, falta confirmarlo, falta hacer el juicio y determinar que sí. Pero la imputación es de robo. En este caso, la santidad es imputada de parte de Dios para todo aquel que cree por Él mismo. Él dice, vosotros sois santos. Amén. Él lo dice. Amén. De modo que no es un hombre de quien diga a los cristianos, ustedes son santos. No, Dios dice, ustedes son santos. Entonces esa es la salvación. Eso cuando Dios salva a un hombre, lo hace santo. ¿Qué es santo? Es ser apartado. Amén. Dios lo aparta. Cuando Dios santifica, entonces Dios toma a alguien y lo aparta. Por eso dice la Escritura que Dios nos compró. ¿Por qué? Porque estábamos en el montón, estábamos con todos los esclavos del pecado. Nos tomó y nos compró y nos puso aparte. Eso es santificar. Entonces, esa es la santificación imputada, la que entrega salvación. Esa proviene solo de Dios. No hay forma de adquirir ese tipo de santidad si no proviene solamente de Dios. Y esa forma de santidad, como el hombre es pecador, la única forma que sea santo es que Dios lo limpie, como lo hizo Jesucristo. La cruz, la sangre, la muerte de Cristo, salvación y santidad imputada. Luego está la otra santidad, que es la santidad del creyente, de cómo vive, y eso se le llama santidad progresiva, en el aspecto teológico. ¿Por qué progresiva? Porque, como el nombre dice, progresa, supuestamente, así debe ser. Porque un creyente cuando llega con problemas, llega con dificultades, con un vocabulario diferente, con pensamientos diferentes, con quizás prácticas que son erróneas, pero a medida que va conociendo al Señor, va conociendo la palabra, empieza a progresar. De ahí se le llama santidad progresiva. Entonces, en esa etapa de santidad en la que el creyente debe esforzarse. Y eso es lo que dice la Escritura. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Recuerde, la primera santidad, la imputada de parte de Dios, no se puede perfeccionar, está hecha perfecta. Por cuanto ya nos salvó el Señor, no hay forma de que un santo deje de ser santo, porque la santidad la pone Dios. No hay ningún pecado. Ojo, no estoy diciendo con esto, y por eso Pablo en una parte dice, hay muchos que andan diciendo, pequen todo lo que quieran porque tienen la gracia de Dios. No, porque normalmente cuando se enseña esto diciendo, hermano, no hay ningún pecado que le pueda quitar la salvación, ninguno. Porque el sacrificio de Cristo es más grande que cualquier pecado. Nómbreme un pecado a Él que sea más grande que el sacrificio de Cristo. No existe. No existe. El sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Esa es la santidad que hace perfecto al creyente, aun cuando Él en sí no es perfecto. Y la otra santidad en la que busca la perfección del creyente, en la que el creyente conscientemente empieza a mejorar ciertos aspectos para perfeccionarse para Dios. Por eso dice el texto ahí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y hablamos de temor, no de miedo, no perfeccionándose, haciéndose más santos por miedo a Dios, no. Temor significa honra. Y la honra tiene que ver con amor. Porque aman a Dios, santifíquense. Porque quieren honrar a Dios, santifíquense. Y aquí hay dos situaciones respecto de la santidad progresiva. Hay dos aspectos que se pueden ver en esa santidad. Y una es la santidad física
y la otra la santidad espiritual. ¿Qué dice el texto? Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, la santidad de carne se refiere a los hechos en sí. Y aquí, en esa parte, la santidad de la carne es donde los cristianos evangélicos, que son generalmente esos que critican así y van latigando a todos los que no se portan bien, ellos generalmente caen en el segundo, en la falta de santidad espiritual. Y de hecho, de eso es lo que vamos a hablar ahora. Quiero solamente hacer esto como introducción para que puedan entender cuáles son los dos tipos de santidad y en la cual más se fija Dios. Entonces, la santidad de la carne son los hechos, borrachos. Cuando llegan al Evangelio, la gente empieza a cambiar. A algunos les cuesta mucho, y hay que apoyarlos, hay que ayudarlos, hay que sostenerlos. Y esa es la santidad física, la externa, la que pueden ver los demás, la santidad de la carne. Limpiémonos entonces de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces, la santificación de la carne es a través de dejar el alcohol, dejar la droga, dejar la pornografía, dejar así todas las cosas que tienen que ver con los aspectos físicos, con las sensaciones, con todo lo que tenga que ver cómo uno lo prueba o cómo uno lo vive, cómo se entrega aquello. No vamos a hablar de eso ahora porque no tiene sentido, todos lo conocen. Todos saben que pecado, hay algunas cosas medias raras por ahí, dicen, pero esto puede o no puede. Ahí depende de la intención. Y ahí es donde va el segundo punto, que es la santificación del espíritu. Entonces, la primera santidad es fácil de distinguir y es cuando es la que más critican, la que más atacan, la que más gritan en los púlpitos y la que más critican a cualquier hermano. Pero esos mismos, como le digo, generalmente caen en la segunda parte. Porque esa solamente, la segunda, la del Espíritu, solamente la ve Dios. Solo Dios. Y a veces es tan difícil de distinguir que ni siquiera el mismo que la ejecuta se da cuenta que está cayendo en ese pecado. Es tan difícil de distinguir la santidad espiritual porque a veces ni siquiera la persona que está cometiendo la falta se da cuenta que no está teniendo esa santidad. No se da cuenta. Y por eso queremos hablar de este tema ahora. Y lo bueno que en este caso, o sea, lo bueno de que demos este tema, es para que puedan ver y entender que Dios se fija demasiado en esto. Dios, cuando llega esta mujer, ¿se acuerdan cuando llega la historia que estaba comiendo en la casa de fariseos? Habían fariseos y escribas en esa casa. Jesús estaba ahí. Y llega una mujer que era prostituta y llega y dice la palabra que ella se tira a los pies de Cristo y le empieza a besar los pies y a llorar. Y dice que prácticamente lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y luego cuando los vio así se los secó con el pelo. Seguramente no tenía nada que hacer. Se los secó con el pelo donde lo dejó tan sucio, lo más probable. ¿Usted ha llorado alguna vez así profusamente? Yo sí, un montón de veces. No solo acá. Pero esa llorar donde le caen los mocos. Tiene que haber llorado así esa mujer. Entonces cuando vio los pies de Jesús así, con lágrimas, moco, todo se lo secó con los cabellos. Así tiene que haber sido. Ahí no sale la palabra, pero usted tiene que entender que ella lloró amargamente, profundamente, porque sintió el amor de Dios. Nadie quizás la había amado, y de pronto llega este hombre, el nazareno, el profeta, todos llamándole profeta, y le habló seguramente a esa mujer, por eso llegó y entró. Se sintió totalmente conmovida, que haya roto todas las costumbres de aquella época, llegar y entrar. ¿Y qué hacen las otras personas? Le dicen, si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Y ahí Jesús les dice, Simón, cuando entré no me pusiste agua para lavarme los pies, mas esta me lo ha lavado con sus lágrimas. No me besaste, mas ella no ha dejado de besarme. Así que le dijo, porque, y dirigiéndose a la mujer, dice, porque mucho has amado, tus pecados te son perdonados.
ahí no significa que la mujer se ganó la salvación. No, la mujer ya era salva cuando recibió el amor de Dios y fue a agradecer. Gloria a Dios. Entonces sus pecados habían sido perdonados, pero era prostituta. Los otros hombres eran religiosos, daban diezmo, daban ofrenda, oraban, ayunaban. Eran más cristianos que muchos de nosotros, en el aspecto litúrgico me refiero. ¿Y qué les dice Jesús? Que esa mujer estaba siendo perdonada por lo que amó. Aleluya. De modo que al parecer esos pecados de la carne, como que Dios no es que los deja ahí, no, y está bien, sigan haciendo, no, para nada. Pero esos pasan a segundo plano cuando el pecado del espíritu no se ha roto, no ha sido transformado, no ha sido limpiado, no ha sido santificado. Y Dios está muy pendiente de esos pecados. Porque el primero, como le digo, el de la carne es muy visible y los hombres están prestos a castigarlos y a denunciarlos. Pero los pecados del espíritu, hay veces que ni siquiera nos damos cuenta que los tenemos. Vamos a hablar entonces de 3 tipos de pecados que tiene el creyente, o que puede tener el creyente, porque no quiero hablar del no creyente porque ellos están perdidos. Da lo mismo los pecados que tengan porque están perdidos, más el creyente no. Entonces 3 tipos de pecados que el creyente ejecuta normalmente y que a la vez vamos a ver cómo evitarlos para justamente buscar la santidad para Dios, para ser un poquito más, estar más cerca de Dios, para buscar su presencia, para madurar más. Vamos a ver 3 tipos y son en 3 enfoques diferentes. Uno va a ser esos pecados del espíritu en la familia, otros pecados que tienen que ver con la vida social y otros pecados que tienen que ver con el matrimonio. La santidad en la vida social. Mire, aquí vamos a partir algunos textos a buscar en los textos. Primera Tesalonicenses 4, 6 y 7. Ahí si lo encuentra el hermano antes que yo. Excelente. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Mire y tome atención a esto, por favor. Dice Pablo que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya hemos dicho y testificado, el 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Mire el ejemplo que está poniendo Pablo. Recuerde, guiado por el Espíritu. Es el Espíritu el que está hablando. ¿Qué está diciendo? Que ninguno agravie. ¿Qué es agraviar? Ofender. Incluso pueden haber ofensas sin agravio. Por ejemplo, si entra alguien cojo aquí, él dice, mira el cojo. Lo está ofendiendo, pero no es un agravio. ¿Sabe por qué? Porque es cojo. Pero lo está ofendiendo. Es que el agravio tiene que ver con injuria. Porque una persona cuando dice mira el cojo, es cojo. ¿Está mintiendo? No. Y puede que lo diga de una forma, por ejemplo, un niño le dice mira el cojo. Y no lo dice con malicia. Entonces el agravio no tiene que ver con la frase que se dice, sino con la intención. El agravio, entonces, cuando Pablo habla ahí del agravio, cuando el Espíritu manda a hablar del agravio, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Es tanto así, por eso le hablo que esto es santidad, porque Dios se mete. Dice el Señor, tú agrávialo y yo me meto. Amén. Tú hablas mal de él, tratando de hacerle daño,
y yo me meto. De modo que, por eso el texto que sigue, el 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces ese acto, dice Pablo, es de inmundicia. Y la palabra inmundicia en el griego, la palabra exacta es fornicación. Y la palabra en griego, la palabra textual para fornicación es pornoella. De ahí la palabra pornografía y todos sus derivados. Tiene que ver con inmundicia. Y un pincelazo solamente, por eso cuando dice la Escritura, Jesús dice que no está permitido el divorcio, a no ser por causa de fornicación. Y antiguamente, ahora hay más libertad al respecto, más conocimiento. Se le decía a la mujer, el marido le pegaba a la mujer, la maltrataba, la dejaba sin comida, no iba a trabajar y hacía un montón de cosas. Y la mujer iba donde el pastor y le decía, pastor, ¿sabe que mi marido me golpea, me hace ya, pero le engaña? ¿La engañó? Bueno, no, nunca. Entonces no ha fornicado, no la puede dejar. No, la palabra pornoella significa inmundicia. Y todo lo que tenga que ver con inmundicia, incluso aquí es el agravio. De modo que un hombre que maltrata a la mujer física, psicológicamente, que no le dé el dinero, que no le sustente, está haciendo inmundicia. No tiene que llegar al acto sexual con otra persona, está en la pornoella. Eso es santidad. ¿Se da cuenta que la santidad es un paso más allá que el acto en sí? Es su corazón. Y es ahí donde Dios mira. Por eso cuando Samuel ve a los hijos de Isaí buscando a David, dice, este es. Y el Señor le dice, no es ese, no te engañes, ese es, no. Y al final le termina diciendo, no, es que yo no veo lo que ven tus ojos, yo veo el corazón. Y eso es lo que mira Dios en la iglesia. No mira los actos en seco, mira su intención. Por eso es importante una iglesia sana. No solamente que cumpla todos los rituales, no que salga a predicar y haga un montón de cosas, no que tenga una teología pero profunda, si no tiene corazón, si no tiene una intención de edificar. ¿Cuánta gente, cuántos predicadores se suben a los púlpitos maltratando a la gente? No saben que están pecando por falta de santificación. Predicar, imagínense, predicar la palabra y no santificarla. Eso están haciendo. Están maltratando a los hermanos. Y por eso muchas iglesias no van a crecer. Puede que crezcan en número, pero ¿de qué les sirve si la gente vive enojada, vive peleada, vive con discusiones, vive con familias que están deteriorándose? Y en cualquier momento se van de la iglesia. Porque pueden estar con el fuego, hermano, saltando. Pueden estar profetizando. Y en 1 o 2 semanas están afuera. Y es porque justamente han perdido la santidad real, la que Dios busca. Dios busca el corazón. Dios quiere que su pueblo se santifique. De modo que que ninguno agravie en nada al hermano. Dios está atento. Dios está mirando. Por eso sale un tema al respecto de esto, sobre todo para los varones. Muchas veces entre nosotros hay bromas, ¿sí? Por el WhatsApp, por diferentes partes, sí, hay bromas. Y la mayoría, estoy casi seguro, tienen la intención de simplemente reír, buscar gozarse con el hermano incluso. Pero ojo cuando la intención sea diferente. Dios lo sabe. Así es, Rey. Dios lo sabe. Yo no puedo juzgar a nadie. Yo no le puedo decir, hermano, usted está mal. No puedo decirlo. ¿Por qué? Porque no conozco su corazón. Pero usted lo conoce. Y usted sabe que muchas veces esas bromas no tienen un buen sentido ni un buen final. De modo que algunas a lo mejor las va a tener que reevaluar. No le pido que ya no bromeen más, porque incluso la Escritura dice, cuando habla de Pedro, ¿usted sabe que Pedro no es Pedro, es Simón? Es el sobrenombre. Y dice, no, es que Pedro era firme. No, es que Pedro significa piedra, duro. ¿Qué hombre más duro que Pedro no he encontrado?
Usted busque en la Biblia, no hay hombre más duro que Pedro. Entonces cuando le dicen Pedro, en su inicio, téngalo por seguro, no era halagador. Le está diciendo, soy duro, negro. Eso le está diciendo. Entonces cuando alguien llega aquí y dice, el pastor le dijera, soy duro, no es halagador. Se lo dice de una forma metafórica, eres piedra. Pero a la vez, porque ese nombre se lo puso Jesús, ese sobrenombre. Porque ahí dice la Escritura que era el sobrenombre. Ese sobrenombre se lo puso Jesús. Entonces cuando uno sabe que lo puso Jesús, no tiene un sentido de herir, lo identifica. Pero téngalo por seguro que al principio debe haber causado risa. Los hijos del trueno, que no sé cómo se dice exactamente el texto ahí cuando dice los Boninger, algo así dice. No los Avenger. No se confunda. Boninger, algo así, ¿cierto? Los hijos del trueno. ¿Qué cree usted cuando le dicen los hijos del trueno? ¿Es porque eran buenos cabros? No, pues eran complicados. Por eso cuando Jesús sale de Samaria, porque no lo quisieron recibir, esto llega donde Jesús dice, hey, ¿quieres que oremos como Elías y descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Trueno, relámpagos, ceniza, fuego, destrucción. Eso eran Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno. Entonces cuando les dicen esos nombres, están de alguna manera mostrando su personalidad, pero son sobrenombres. Pero ¿cuál es la intención que tienen? Ahí es donde usted se tiene que preocupar. ¿Con qué intención lo hace? Relaciones sociales. ¿Qué dice la Escritura? Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Dice así la palabra. Igualmente jóvenes. Dice igualmente, ¿por qué? Porque anterior a eso está hablando de que todos se deben comportar, de que deben ser, en este caso le está hablando a los ancianos, le dicen que deben ser ejemplo a los demás y que ellos deben ser de alguna manera un ejemplo al cual los demás puedan imitar. Y cuando llega al 5 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, mire, y todos, porque le habla a los jóvenes, pero yo lo que quiero recalcar el otro, dice, y todos, y ahí lo involucra a todos. A usted, a mí, a yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, todos. Dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Otra vez se mete Dios. Revestido de humildad, ¿por qué? Porque si no se mete Dios. Así que cuando una persona no perdona por soberbio, le aseguro que Dios se va a meter. Le va a durar menos el gas. Le van a pasar cosas a usted y dice, se me acabó esto, me faltó aquí, no me alcanzó la plata a fin de mes. Es que Dios lo que quiere es que lo busques. Y te empieza a hacer cositas pequeñas porque te está llamando la atención. Se mete Dios. En cambio, una persona que está con humildad, viviendo la vida en humildad, Dios le da gracia. ¡Aleluya! Dios le da gracia, de alguna manera lo saca a flote en todo sentido, en todos los aspectos. ¿Se da cuenta cómo Dios se va metiendo en cosas que parecen mínimas? Falta de humildad, y ahí está Dios, mirando otra vez. No está atento de lo que hacen, sino de cómo lo hacen, cómo actúa el corazón. ¿Y qué dice entonces el texto? Y todos sumisos unos a otros. No es los más pequeños sumisos con los pastores, no. No es que los que están recién llegados sean sumisos con los antiguos, tampoco. No es que los líderes ahí van mandando y los demás todos quietos, no. Todos sumisos unos a otros, revistiéndose de humildad. Y al revestirse de humildad,
significa ceder. Si alguien me pregunta, hermano, ¿cómo puedo saber si soy humilde? Ceda. En todo momento, ceda. No quiera ganar las discusiones, ceda. Eso es humildad. ¿Por qué? Porque humildad es lo contrario del ego. Y el ego es la acción de querer tener todo para sí. Discusiones, ideas, lo que sea. Ganar, estar por delante, no someterse, ser el que manda. ¿Qué le dice Cristo en un momento? Bueno, en el reino de este mundo, los reyes se enseñorean de las naciones, pero entre vosotros no será así. Aleluya. Sino que el mayor servirá al menor. Gloria a Dios. Eso es humildad. En donde se hace menor que el resto. Aprender de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació, dejó de ser Dios por amor y por humildad. Se humilló hasta el punto de la muerte. O sea, dice, imitad a Cristo, humíllense, porque Dios está atento a eso. Y no hay que se humille y va a perder. No, con Dios se gana. Porque mejor es dar que recibir. Y yo sé que las matemáticas de este mundo son extrañas, o sea, son lógicas, en el sentido que 2 más 2 es 4. Bueno, para Dios no es así. Con 5 panes y 2 peces el Señor alimenta a multitudes. De modo que Dios no tiene problemas cuando usted da para Dios bendecirle. Dios tiene problemas cuando usted no da. Bueno, pero ese es otro tema. La humildad entonces debe ser el emblema que debe tener para relacionarse con el resto. Y como este tema es para la iglesia, porque no podemos hablar de santidad a la gente de afuera, le tenemos que hablar de salvación, le tenemos que hablar de pecado, aquí no, hablamos de santidad. La santidad entonces debe ejercerse en humildad. Entonces, la santidad debe estar así. Hoy en la feria me pasó algo bien especial. Fui a la feria contento, vine a dejar a mi esposa acá y a la escuela dominical y partí para la feria a buscar unos quesos que necesito y compré unas cosas, compré aquí y allá y justo me iba a ir de la feria, estaba justo yéndome, despidiéndome de un hermano en Cristo, el que vende las paltas, buenas paltas ahí. Me despido de él, hago esto, mire, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano, te saludo mi pastor, soy el pastor, la familia pastoral, y así el hermano Felipe, todos lo saben, ¿cómo es? Bendiciones, hermano Cristian. Bendiciones, hermano, bendiciones, hermana, me despido del hermano, y en eso llega un curadito, me dice, una monedita para el pancito. No, le llevo las bolsas, no, si estoy aquí mismo, estoy con el auto aquí mismo, no. Así, pues yo, orgulloso. Ah, pero una monedita. No, le dije, no. Y lo quedo mirando fijamente, que mi esposa me conoce que soy así medio jodido en la cabeza. Y lo quedo mirando fijamente así y digo, no. Y él me mira así, agacha la cabeza y se va. Ya me voy con las bolsas así, preocupado, otras cosas pensando. Voy llegando al auto y veo que el tipo que estaciona el auto, porque cuando llegué estacioné el auto y me bajo el auto, el tipo como 50, 60 metros más allá me hace así como diciendo, yo te lo cuido, una cosa así. Y es para que lo reconozca diciendo, yo se lo cuidé, páseme plata. Ya voy llegando con las bolsas, muchas bolsas en las manos y cargado. Y estaba haciéndole a un tipo que saliera así como mirando y no venía nada. Pero hacen ese atado para que les den moneda. Entonces, no, dele nomás. Y que tenía todo el espacio para pasar el hombre. Pero ahí le dio su moneda. Ya voy con mi bolsa y se desocupó el tipo. Y estaba detrás mío, yo voy caminando ya. Llego al auto, lo abro así como puedo con las bolsas aquí y tiro las cosas atrás, las cierro. Y llega el tipo al lado mío. Y dije, ¿ahora llegáis? Ahora que ya metí las bolsas, viste que venía todo cargado y ni siquiera me ayudaste, tienes que ser más proactivo. Así yo retándolo. Dice, no, pero mire, es que yo estaba hasta sacando el auto allá. No, pero si te viste acá, no había nadie, por último te pasó la moneda. Por último preguntáis, ¿le ayudo con las bolsas algo? No, pero es que por último no le pasa nada al auto. ¿Y por qué le tiene que pasar algo? No, porque por aquí no, yo vivo hace tiempo aquí, no pasa nada aquí. Y así, pues. Y me dijo, no, bueno, ya le regalo la cuida. No me regalé nada, tome, ahí tiene la moneda. Y me fui. Y llego a la casa, o sea, parto
rato voy 50 metros más allá y me empieza un dolor en mi corazón. Dije, Señor, lo que tengo que predicar hoy día me lo hiciste vivir y no me di ni cuenta. No me di ni cuenta y llegué a la casa. No había tomado desayuno, me había comido una mitad de pan. Había llegado con unos yogur, uno más uno que había comprado en la feria. Había llegado con palta, había llegado con tanta cosa rica y con hambre. Y dije, no, Señor, no puedo llegar a comer siendo que estoy así. Dejo las cosas en el suelo, no guardé nada. Y me tiré al Señor a orar y a llorar, a pedirle perdón a Dios, porque Él me hizo ver justamente eso. Yo creo que me lo hizo vivir para que justamente sintiera realmente lo que es esa acción mínima que cualquiera dice, no, pero está bien, pues si estos tipos andan aprovechándose. Pero no, fue mi actitud. Yo lo vi. ¿Cuánto más Dios? ¿Cómo es su trato con los demás? ¿Cómo es su trato con los vecinos? ¿Cómo es su trato con los hermanos? ¿Cómo es su trato en la casa? ¿Se burla para herir? Porque de repente hay gente que es chistosa y le sea el Rorín, por ejemplo, un tiro al aire todo el rato con la talla. Pero en general no tiene esa mala intención. A lo mejor sí, no lo sé, pero yo no lo noto. Al menos cuando me la dice a mí, no sé. Pero ¿cómo es usted? No mira el rol. ¿Cómo es usted? Cuando usted molesta, cuando usted le tira la talla o dice algo pesado, ¿con qué intención lo hace? Dios está mirando. Amén. Y Dios se va a interponer. Gracias, Dios. Y dice el texto que leímos anterior, a Pedro decía, Dios es vengador. Yo no quiero que Dios se vengue conmigo, hermano. Porque dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Así es, Rey. Nos puede humillar hasta el sumo. Y no para que pierda la salvación y te olvidas, no, porque Él es su Padre. Le ama. Pero Él puede actuar como vengador si usted no cambia su actitud. Eso, como le digo, un pequeño enfoque respecto a la santidad social. Ahora voy a hablar un poco de la santidad en la familia. 1 Timoteo 5:4. Si lo pueden encontrar, mi hermano, por ahí. Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Si se fija, aquí el texto está hablando de los problemas que habían en ese tiempo. Había un problema que era las viudas que quedaban, que generalmente pasa desde ese tiempo hasta el día de hoy, siempre sobreviven a las mujeres que a los hombres. Muere generalmente el marido primero y al último muere la mujer, siempre. O sea, en el gran caso. Allá pasaba lo mismo. Entonces habían viudas, y la viuda, por contexto geográfico, social, que si muchas veces las mujeres no podían salir a la calle, dependiendo del sector, porque las maltrataban, no podían estar solas. Y había veces que podían morir en sus propias casas porque no podían salir. Hasta el día de hoy pasa en la India y en algunos países de ese sector. Entonces, ¿qué pasaba? La iglesia se encargaba de alimentarlas. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dice, el Espíritu dice entonces, las viudas hay que mantenerlas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Y ahí no habla simplemente de hijos o nietos. No, está hablando de la familia. De la familia. Primero, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, cuando pasa estas cosas, dice que esto es bueno y agradable delante de Dios. Para que sea bueno y agradable delante de Dios, Dios tiene que haberlo estado mirando. Esa situación
Dios las mira. De modo que los hijos, cuando se preocupan de sus padres, Dios los está mirando. Los nietos de sus abuelas, Dios los está mirando. Dios está preocupado de cada intención que tiene el corazón. Dios lo está mirando. Y eso es algo sumamente frágil, bien, hay que entenderlo bien. Porque parece que Dios quisiera, no quiero decir que esto sea obra de Dios, pero parece que Dios quisiera que la gente adulto mayor reciba nada de pensión, como muy poco. Porque parece que Dios quiere que los que vienen más atrás se encarguen de ello. Parece que fuera así. Porque si en 2000 años no ha cambiado la cosa de que las viudas no se pueden mantener solas, parece que Dios ha querido esto. De modo que usted debe ver su entorno. ¿Qué estoy dando? ¿Qué no? Eso es santidad. Porque está entregando el corazón. Preocupado de sus padres. A lo mejor sus padres tienen para sustentar, pero quizás puede hacer algo más. Dios está mirando todo aquello. Mire lo que dice el mismo capítulo 5, verso 8. Dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Saben que hay tres personas aquí involucradas? Está el creyente, está el incrédulo y hay otro peor. El que es creyente, pero no vive como tal, pero como es creyente ya no es incrédulo, entonces es peor que un incrédulo. ¿Dónde salen tres personas en la Biblia? Apocalipsis. Dice la palabra: porque eres tibio, ni frío ni caliente. Amén. Los calientes son aquellos que están esforzándose en Dios, buscando de Dios, con todas sus falencias, pero buscando de Dios. Los fríos son los que están allá afuera, no tienen idea de Dios. Los tibios son aquellos que conocen a Dios, pero no son ni calientes ni fríos. Son tibios. ¿Qué dice la Escritura ahí? Porque a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Qué está haciendo Dios? Los está probando. Se los echa a la boca y está haciendo un gesto de que quería pasarlos, pero no hay caso. Tuvieron una relación con Dios, pero no hay caso. O sea, esto del sustento familiar es algo pero tan complicado, que tiene que ver con perdición. Porque o eres frío o caliente, pero tibio, no, te vomito. En otras palabras, Dios está diciendo: me das asco. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. ¿Se acuerdan que le dije hace un rato, no hay ningún pecado que sea mayor que el sacrificio de Cristo? Bueno, se lo sigo repitiendo, no hay ningún pecado que sea mayor que el sacrificio de Cristo. Pero hay cosas que niegan la fe. Por más que usted diga: sí, yo amo a Dios, pero no sustenta para su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. ¿Qué dice la Escritura? Mejor no me hubieses conocido que una vez haberme conocido, volver atrás. Esos son los que niegan el camino, niegan la fe, niegan la obra de Dios, porque no quieren ejercer. No es que no puedan, porque van a pasar un momento en donde personas van a quedar sin trabajo, personas que van a quedar sin sustento, y es normal, y es el proceso de Dios. Pero cuando no quieren, ese es el problema, porque eso nace de aquí.
de la intención del corazón. Y cuando uno se enfoca solo en esto, alguien va a decir, pero yo nunca he dejado de trabajar. Sí, pero el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, no habla solamente proveer de riquezas, de alimentos. Tiene que ver con toda provisión que necesita su familia. Toda provisión que necesita su familia, lo que necesita su familia es amor. ¿Le falta amor? Usted debe proveerlo. Usted es el proveedor de su casa. Si sus hijos están pidiendo cariño, usted es el que no ha provisto ese cariño. Si no ha provisto preocupación, usted es el deudor. No puede culpar a nadie más, no puede culpar a su hijo. No puede decir, no, es que este es así. No, usted ha fallado. Y está bien, a lo mejor falló y decir, ya, pero ¿qué hago ahora? Cambie. Si no quiere cambiar, Dios está contra usted. Porque es peor que un incrédulo. Porque Dios lo vomitará de su boca. Porque mejor le hubiese sido no conocer esta verdad. Porque es muy fácil llegar aquí y cantar, pero cuando le hablan y le ponen antecedentes diciendo, mira, este eres tú, y no cambia, está negando la fe. ¿Qué hace el Señor cuando llega el hijo pródigo? Y le dice, llega el hijo pródigo ahí y este padre que ve al hijo, lo ve, corre a sus brazos, lo abraza y lo empieza a criticar. Y mira lo que hiciste, mira lo que has hecho y los bienes que tenía. No. Lo abraza, lo besa y manda a hacer una fiesta. ¿Por qué? Porque su hijo no necesita corrección. Sí, necesita corrección, pero todo a su debido tiempo. En ese momento necesita apoyo, necesita fuerza, necesita estímulo, necesita un abrazo, necesita un beso, necesita todo lo que no ha podido adquirir allá afuera. Y viene muerto de hambre, sin ropa, y le manda a poner nuevas ropas, nuevos zapatos, nuevas sandalias, anillo en su dedo, un banquete para que coma. Luego llegará el momento en que trabajará y hará todo lo que tiene que hacer. Ese es un padre. Ese es alguien que sustenta. Y eso lo ve Dios. Dios está viendo estas relaciones familiares. Santidad en la provisión familiar. ¿Está abasteciendo en lo que corresponde a su familia? Hágalo, nunca es tarde. Puede que no sepa cómo hacerlo. Converse con alguien. Presénteselo a los pastores, a algún hermano de confianza. Yo nunca he sido así. Quizás le va a decir, va a ser la primera vez. Nunca he dado un abrazo. Hágalo. Dios se lo demanda. Porque debe proveer para los suyos. Recuerde que nosotros no somos solamente materia. De hecho, la materia en un momento va a dejar de existir. Lo de adentro es lo que sobrevive. Esto dice la Escritura, es solamente una hojarasca que se va a perder, va a morir. Pero lo de adentro, el espíritu, el alma, esos sentimientos, esos son los que quedan para el futuro. Y por último vamos a hablar ahora, y si se fija son solo pinceladas porque podríamos hablar de cada tema en particular. Un domingo 8, pero quería que todo esto se fuera en una. Y por último vamos a hablar de santidad en el matrimonio. Y aquí de repente surgen a hablar de esto, de justamente yo quiero saber de esto, si se puede hacer o no se puede hacer. No, ahí ustedes su trato es con Dios. Dice la palabra, todo lo que no sea de fe es pecado. Si algo no lo hace convencido, no lo haga, dice la palabra, porque peca. Así que eso es para usted y Dios. Usted converse con Dios. Si necesita hablar con los pastores, hable con ellos, pero eso es otro tema. Santidad en el matrimonio. Como el matrimonio se compone de dos personas, vamos a hablar primero de una y luego de la otra. Vamos a tomar primero a la mujer. Santidad hacia el esposo. ¿Qué dice la Escritura? 1 Pedro, capítulo 3, verso 3.
3, verso 3, dice, y el 4 vamos a leer enseguida. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima, otra vez, delante de Dios. Otra vez Dios está atento a aquello. ¿Qué está diciendo entonces la palabra? No sea algo externo. Dice, vuestra ornamenta, verso 3, vuestro atavío. El atavío es como de alguna manera se presentaban con los atavíos que tenían. Vuestro atavío entonces no sea el externo, no sea por aparentar, porque cada vez que una persona se coloca una ropa, le aseguro que es por aparentar, porque la realidad es que lo único que necesitamos es cubrir nuestro cuerpo, pero como somos seres humanos caídos, necesitamos aparentar. Bueno, que vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno. Le está diciendo, no te preocupes tanto de lo externo. ¿Significa que debe andar mal vestida? No, para nada. La esposa debe vestirse bien para su esposo, debe cuidarse. Si es posible hacer ejercicio, hágalo, no solo por el esposo, por usted, le va a hacer bien. Haga todo lo que sea externo para su bien, hágalo, no hay un problema. Pero que ese no sea el motivo. Que el motivo sea algo interior. No lo externo, sino el interno, el del corazón. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Dios busca eso. Su esposo lo necesita. No necesita una mujer gruñona que le critique todo. Necesitan ser uno. Yo nunca he estado en contra de mi mano. Yo he recibido chachazos, algunos épicos, para sacarle fotos, para reconstruirlo en historias nuevas. El pastor se ríe porque se acuerda de uno. Pero nunca lo he recibido de mi mano. La única vez que he recibido estos chachazos así que bueno, son cuando, aunque sean de mi esposa, es porque en ese momento no somos uno. Ser uno entonces es cuidarse, protegerse, es velar por el otro. Y como el ser humano es un ser humano caído, que no puede entender las cosas que son de Dios, las cosas que son del Espíritu de Dios, las cosas que son buenas, Dios se las muestra y le dice cosas sencillas. Que no sea algo externo, que no sea para aparentar, sino que sea algo profundo del corazón, interno, el del corazón, en el incorruptible. Incorruptible significa algo que no se puede corromper, algo que no se echa a perder, algo que no falla, algo que no se elimina, algo que se mantiene en el tiempo, no se corrompe nunca y se mantiene para siempre. El incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, eso nunca va a ceder. Un espíritu afable, un espíritu apacible, eso nunca se echa a perder. Nunca hay que cambiarlo. Si una persona es así, todo el mundo quiere que esa persona siga así. En cambio, aquellas personas agresivas, que son maleducadas, todos quieren que cambie. Bueno, el Señor manda eso. Dice, ¿quieres la mujer, quieres honrar a tu esposo? ¿Quieres santificar el matrimonio? Esa es la forma. Un espíritu afable y apacible, que es de grande estima, otra vez, delante de Dios. O sea, Dios está mirando. Dios está tomando nota. Es Dios. Es Dios el que está atento a esas cosas. Parece que estuviese lejano ahí en la iglesia nomás mientras lo adorábamos sentado en su trono, pierna cruzada. No, Dios se mete a las casas y mira sus relaciones, mira mi relación.
Y no solo las relaciones, más allá, mira la intención. De modo que pueden llegar acá cantando y sintiéndose lo más cristiano, evangélico, pentecostal o lo que sea, pero si no hay un espíritu apacible, en el caso de la mujer, un espíritu afable, eso no es de gran estima delante de Dios. Está diciendo que esto es de gran estima. De modo que si no es de gran estima, es todo lo contrario, es algo que Dios desaprueba. En cambio, lo demás, Dios lo estima, y no en una forma pequeña, le da gran estima. La mujer entonces debe cuidarse de aquello. Ahora, insisto porque el tema es demasiado largo y pasamos al tiro al otro punto. Dice, santidad hacia la esposa. El mismo capítulo 3, verso 7. Vosotros, maridos, igualmente, ¿qué dice entonces el anterior para que diga igualmente? Le está hablando que la mujer se debe someter al marido, debe llamarle prácticamente Señor. Así dice el texto en verso 6. Dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. O sea, no se trata aquí de que la mujer se someta y un espíritu afable y apacible, y está todo el día calladita y como que no quebra un huevo, mientras el esposo hace lo que quiere. No. Ahora es para los varones. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. De modo que cada vez que usted se burla de su esposa, Dios está mirando. Y es tanto así que dice el texto, dice, dándole honor como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué es lo que puede estorbar la oración de un hombre? El maltrato a su esposa. Oiga, el que recibe la oración es Dios. El hombre está orando en el nombre de Jesús, eso dice la Escritura. De modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo hará. Entonces yo voy, le hablo a Dios, converso con Dios, Dios me escucha, Dios está ahí, no hay nadie que se interponga. Y ojo que Dios escucha toda oración. Había una mujer llamada Ana que estaba orando y decía, y apenas se escuchaba su voz, y era murmullo, y apenas se movían sus labios, pero Dios la escuchó. Dice que le dio al hijo, Samuel. Así que no hay nada que impida que Dios escuche, excepto el maltrato a su esposa. Y como Dios deja de escuchar, significa que se perdió la santidad. Ya no hay santidad. ¿Por qué? Simplemente por el maltrato. La santidad, entonces, no tiene que ver, como le decía, con las cosas que usted haga externamente, cuánto ore, cuánto ayune, cuánto lea la palabra. Esas cosas son necesarias. Pero si hace todo eso y no hace lo que hablamos aquí, está perdiendo su tiempo. La santidad es necesaria para que pueda crecer, para que pueda madurar, para que pueda vivir una vida conforme Dios la quiere. Hemos crecido, hemos ido creciendo de a poco, y me gusta que sea de a poco porque es extraño que un niño de un día para otro pegue el tiro. O sea, es normal, de repente el Jonathan un día lo veía, y a los días más grande, después más grande. Pero ya son 15 años, 15 o 16, 16 años, viéndolo crecer en forma abrupta. Pero no es que un día medía 1 metro y el otro día medía los 2,5 metros que mide ahora. Es de a poco, pero crece. Entonces me gustan esas iglesias cuando crecen en forma sostenida con el tiempo. Nos pasó un tiempo que donde estábamos el pastor Luis, y un día para otro creció la iglesia, lleno, el fuego, el espíritu y todo. Pero todo
todo se derrumbó, como dice la canción, porque no había crecimiento aquí, no había crecimiento acá, no había crecimiento en el espíritu. Podía crecer todo, pero el espíritu no crecía. Y Dios miraba todo. Dios estaba atento a todo lo que pasaba. Y lo más seguro es que en algunas veces Dios actuó como vengador. Lo más seguro, porque eso dice la Escritura, que Él mira todo agravio y se venga. Él es el vengador de todo. Y en otro momento era el que juzgaba. Y en otro momento era el que cortaba la oración. Así que a los varones les digo, traten bien a su esposa. Honrenla. Porque si no, se la van a ver con Dios. Sus oraciones no van a tocar el techo. No van a llegar a ninguna parte. Porque la oración pierde eficacia cuando usted maltrata a su esposa. La mujer aprende a vivir de una forma apacible, agradable para su esposo. No sea estorbo, no sea una crítica, sea un apoyo. Porque eso es santidad. No es una santidad que enseñan los pentecostales de que hay que prácticamente irse al cerro a orar para ser más santo. No, es aquí. Es en su casa. Es en sus relaciones. En la iglesia, el trato que tengan cada uno con el prójimo. Eso es santidad. No salga a buscar la santidad a otro lado. Está en usted. De cómo se manifieste en la presencia de Dios. Recuerde, Dios está viendo todos nuestros actos. Así que Rorín, siga diciendo chistes, no hay problema, pero sin agravio. Porque Dios es vengador de todo. Si alguien daña a su prójimo, Dios es vengador de todo. Sean alegres, porque Dios los salvó. Así que pongámonos en pie, hermanos queridos, y alabemos al Señor. Padre Santo, bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque nos pones esta palabra tan práctica, Señor, tan necesaria para poder ir avanzando, creciendo, Señor. Me encanta ver los varones, Padre mío, cómo han crecido estos días producto de ese retiro que tuvimos, Señor, que nos bendijo mucho, Señor. Nos dio tareas en la casa, nos dio desafíos en la semana, y cada vez veo que los varones, Dios mío, han crecido en ese aspecto y están firmes en sus desafíos. Gracias, Señor, por ello. Y esto, Dios mío, esta palabra nos sea complementando todo ese trabajo que se ha hecho. Sea complementando, Dios mío, en ese aspecto profundo del corazón, Señor. Que esta iglesia crezca, Padre, pero primero que se cimiente, como ya lo ha hecho. Están las bases formadas, Señor, y vaya edificándose el cuerpo, Dios mío, en Cristo. Este edificio, Dios mío, vaya creciendo con el fundamento, el único fundamento que hay, que es Cristo, Señor. Aquí no son los líderes, no es el pastor, no, es solo Cristo, Señor. Y someternos a Él en nuestro mejor trabajo, Padre Santo. Así que ayúdanos a someternos a tu palabra, ya lo he aprendido, Señor. Y podamos ponerlo en práctica, ya sea proveyendo en nuestras familias, ya sea tratando a nuestras esposas como vaso frágil, como vaso más frágil, porque así dice tu Escritura, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tus bondades y tu misericordia, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor.